Señor, queremos que hagas algo nuevo entre nosotros, que te muevas con poder en nuestras vidas y nos aferremos a ti, Señor. Que dependamos de ti, Señor. Gracias por todo lo que nos das, pero el mayor regalo es tu presencia. La mayor bendición sos vos, Señor Jesús. Nada de lo que tenemos, nada de lo que podemos recibir se compara a tenerte a ti. Por eso hoy queremos pedirte que te muevas en medio nuestro, que obres con poder en nosotros, que conozcamos cada día más tu presencia, que te amemos con todo nuestro ser. Señor, en el nombre de Jesús, tócanos para que haya en nosotros un hambre, una sed de ti, un hambre santo por tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, que busquemos tu plenitud, que busquemos más de ti cada día. Padre, 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 tócanos. Renóvanos, Señor, para que nuestra fe sea en ti, para que nuestra fe en ti nos sostenga, para que aferrados a ti, Señor, podamos crecer, podamos avanzar, podamos glorificarte. Espíritu de Dios, tócanos. Espíritu de Dios, renóvanos. Espíritu de Dios, llenanos de tu gloria, de tu fuego. Que tu río corra, que tu río corra y te amemos con todo el corazón. Te amemos con todas nuestras fuerzas. Te amemos con todo nuestro ser. Oh Dios del cielo, gracias. Gracias, gracias, gracias. Pone tu mano en tu corazón, por favor. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, pido que toques a cada hermana, a cada hermano hoy, a los niños, a los mayores. Oh Señor, que hagas milagros, que hagas maravillas. Señor, te pido que sanes toda enfermedad, que sanes toda dolencia, que tu presencia nos transforme en el nombre de Jesús. Toda debilidad, todo achaque se vaya en el nombre de Jesús. Toca los huesos enfermos, toca los músculos, los órganos, desde la cabeza a la planta de los pies. Obra, Dios, obra, Señor, que tu gloria nos toque ahora. Recibid del Señor, recibid de Dios, ahí donde estás. Recibid de Dios, la mano de Dios está sobre tu vida ahora. La mano de Dios está sobre tu vida. Hay poder en el Señor, hay poder, hay poder. Hay poder de Dios, hay poder de Dios. Sanando toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad sale. Todo espíritu de enfermedad sale ahora. Fuera. Fuera, los que están en su casa viendo esta reunión, reciban ahora de Dios. Ahí donde estás en tu hogar, recibí de Dios, recibí de Dios. Más, más, más. Las personas que están postradas, reciben ahora de Dios, reciben ahora de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios sobre las vidas. Los que estamos aquí en el templo, los que están en su casa, los que están en Uruguay, los que están en el Gran Buenos Aires. Reciben ahora de Dios, reciben ahora de Dios. Donde llega esta palabra hay poder, Dios de milagros, Dios de milagros. Busca a Dios, pedile, te necesito, Dios. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios. Rompe cadenas, Señor, rompe cadenas. Espíritu de depresión, espíritu de depresión, sal ahora, sal ahora. Espíritu de muerte, sal. Espíritu de miedo, sal. Oh, tu gloria, Dios, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Dios, sobre nuestras vidas. Tu gloria nos cambia, tu gloria nos renueva, tu gloria nos transforma. Es tu presencia. Separados de ti nada podemos hacer, pero en tu nombre somos más que vencedores, más que vencedores, más que vencedores. Hay poder de Dios, hay poder de Dios. Los que lo creen digan gloria a Dios. Los que lo creen griten aleluya,
Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. Santo. Podés tomar tu asiento. Podés tomar tu asiento. Antes de compartir la palabra, quería mencionarles que estamos trabajando con cientos de pastores para que la ley de interrupción voluntaria del embarazo no sea sancionada. Y quiero mencionarte que hay dos cosas muy importantes para que las sepas. La primera es que el lunes 28 de diciembre estamos convocando a todos a un día de oración y ayuno. Lunes 28 de diciembre, día de oración y ayuno por nuestro país. Oramos para que Dios toque a los senadores que van a estar tratando esta ley. Y el martes 29 de diciembre hay una convocatoria al Congreso, todos los que podamos ir desde las 6 de la tarde. Queremos expresar que estamos a favor de las dos vidas, que no estamos a favor del aborto, que el aborto no es una solución, que el aborto no es una salida y que no entendemos cómo en un país donde la mayoría no quiere esta ley, el gobierno se empeña en sancionar esta ley. No lo podemos entender, no lo podemos entender. Entonces, estemos orando por los senadores, por los gobernadores de las provincias. Usted sabe que los diputados votaron la media sanción hace unas semanas. Los diputados representan al pueblo y los senadores representan a los estados provinciales. Así que estamos orando para que esto no prospere. Amén. Así que tengamos presente el 28 día de ayuno y oración y el día 29 una marcha a la Plaza de los Dos Congresos desde las 6 de la tarde. Muy bien, vamos a la palabra del Señor en esta mañana. En el libro de Gálatas, la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, y allí dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando era el momento justo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ¿cuántos acá son hijos de Dios? Algunos no, ¿eh? ¿Cuántos son hijos de Dios? A ver. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo y también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Yo no sé usted, pero yo no soy heredero de Maradona. Capaz que alguien acá es, porque parece que hay tantos herederos. Pero somos herederos de Cristo. Amén, amén, amén. Y esa herencia nadie te la puede sacar. Nadie te la puede quitar. Nadie te la puede robar. No va a aparecer otro que te saque tu parte. Yo quiero que veamos brevemente algo de la historia hoy y que entendamos que es importante que desarrollemos paciencia
para no flaquear en la fe mientras llega el tiempo de Dios para la respuesta a nuestras oraciones. Ahora nos damos cuenta que la venida de Cristo al mundo ocurrió en el momento más adecuado. Dios hace todo en el momento justo. Dios hace todo en el momento apropiado. Nosotros queremos que lo haga ya, ahora, pero Dios tiene un momento. ¿Que tiene Dios? Un momento especial para cada respuesta. Entonces, lo primero que quiero decirte es que nos cuesta a todos nosotros entender el modo de obrar de Dios. Cuando Jesús resucitó, los discípulos que aún no entendían lo que significaba el reino de Dios, le preguntaron al Señor: ¿es ahora que vas a restaurar el reino a Israel? Y Jesús les respondió: no les toca a ustedes saber las sazones, los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos habían cometido dos grandes errores. El primer error era un error teológico. Ellos creían que Dios era chiquitito y de ellos solos, el Dios de Israel. Pero cuando Jesús hablaba del reino de Dios, ellos pensaban que se refería solo a Israel. Los judíos creían que Jesús iba a sacar a Herodes del templo de Judea y se iba a poner él como rey. Y que los independizaría de Roma. Cuando Cristo murió en la cruz, los discípulos se desesperanzaron y dijeron: nosotros pensábamos que este era el que había venido a rescatar a Israel. Pero cuando lo vieron resucitado, su esperanza se renovó y preguntaron: ¿ahora vas a restaurar el reino? No habían entendido, escuche, que el reino de Dios es universal, espiritual y eterno. No es el reino de un país, es un reino para toda la tierra. Muchos de nosotros asistimos a la iglesia por años. Somos más viejos que las sillas. Y todavía no sabemos el plan de Dios para nuestra vida. No solo cometieron un error teológico, cometieron un error cronológico. Por la época que Dios restauraría al reino de Israel. Si usted sabe algo de historia, sabrá que el Estado de Israel fue creado el 14 de mayo de 1948. Faltaban más de 1900 años para que ocurriera eso. Cuando hicieron la pregunta si restauraría el reino, ellos estaban muy equivocados porque se dejaban llevar por sus deseos. Pedro, Jacobo y Juan pensaban ser ministros en el gobierno de Jesús. Por eso estaban tan apurados. Decían: Señor, dale, dale. ¿Qué nos vas a dar a nosotros? Y ahí aparecían la madre de los discípulos diciendo: a uno sentado a tu izquierda y al otro a tu derecha. ¿No nos pasa así a nosotros también? Nuestra fe flaquea porque esperamos la respuesta de Dios en el momento que nosotros queremos, pero Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo para todo y el tiempo de Dios es mejor que tu tiempo y que mi tiempo. La Biblia dice que lo que Dios planea darnos es siempre mucho más de lo que pedimos o entendemos. Ellos esperaban un reinito y el Señor quería darle un reinazo. Ellos esperaban un reino en Israel. Dios quería darle un reino universal. Ellos esperaban un reino terrenal, temporal, pero el reino de Dios es eterno. En realidad ya existía. Esperaban un reino humano y el Señor quería darles un reino celestial y divino. Los apóstoles entendieron por fin allí en el libro de los Hechos que el reino de Dios es mucho más grande y más importante de lo que ellos suponían o imaginaban.
y que solo Dios sabe qué es y cuándo lo veremos en su plenitud. El reino ya existía en realidad, pero ellos no lo podían ver. Muchas veces cuando yo le he pedido algo a Dios, y seguramente a vos te pasó igual, al tiempo me di cuenta lo limitado que yo había sido, la visión corta, miope que había tenido, porque Dios me mostraba que Él tenía algo mucho mejor para mí. No te preocupes cuando Dios no te da lo que querés, cuando lo querés. Él sabe lo que nos quiere dar y sabe también cuándo lo debe hacer. Amén. Así que decir al que tenés cerca de ahí, tranquilo, tranquila, no te desesperes. Ahora, lo segundo que quiero compartirte es que Dios prepara todas las circunstancias para llevar adelante su plan. Dios prepara todas las circunstancias para llevar adelante su plan. Hubo 4 hechos que prepararon la llegada de Jesús, la Navidad. Lo primero, en todo el mundo conocido había un idioma mundial. Cuando Jesús nació, Roma gobernaba el mundo. Antes de Roma, un tipo llamado Alejandro de Macedonia había conquistado todo el mundo conocido y les obligó a todos a aprender el idioma y la cultura griega. Usted no sabe lo que es el griego, yo no se lo recomiendo. Cuando Jesús vino, todo el mundo hablaba griego. El Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego y el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego en una versión que se llama Septuaginta. Había un idioma universal para comunicar el reino de Dios, el mensaje de Dios en cualquier lugar del mundo. O sea que en cualquier lugar que vos ibas, hablando griego, podías compartir el evangelio. Eso fue un punto a favor para la llegada del Señor, porque facilitó la comunicación. Segundo, era un mundo sin fronteras. El Imperio Romano hizo del mundo antiguo un solo país. Ya no había fronteras. El mundo era como un gran vecindario, todos gobernados por las mismas leyes. El ejército romano mantenía la paz a la fuerza. Y para lograrlo se hicieron caminos transitables con lluvia o con sol que unían a Roma rápidamente con todo el imperio hasta España, Inglaterra y hacia el oeste también. Hacia el este, perdón. Todo eso ayudó a que el mensaje del Señor se esparciera rápidamente por todo el mundo. Lo tercero que facilitó la llegada del Señor es que había la esperanza de un Mesías. La persecución de los judíos, luego del tiempo de los macabeos, los esparció por todo el mundo y con ello las tradiciones judías se esparcieron, la religión y la esperanza de un Salvador. En cada ciudad había un grupo de judíos que esperaban a su Mesías. Y cuando los apóstoles viajaban llevando la palabra de Dios, encontraban lugar donde hospedarse, donde ser recibido. Sin saberlo, los judíos habían preparado todo el terreno para que el evangelio fuera difundido. Y por último, había en ese tiempo una sed de decencia. El imperio romano era muy corrupto. Y había mucha confusión. Había miles de dioses, de diosas. El mismo emperador romano se creía un dios, había que adorarle. El mundo sufría una gran confusión espiritual e intelectual y buscaban algo que les rescate del oscurantismo. La gente estaba hastiada de la esclavitud, de las injusticias, de la muerte y la clase gobernante totalmente corrompida. Había un hambre espiritual profunda y eso también preparó el camino del Salvador. Así que fíjate, un idioma mundial, un mundo sin fronteras, la paz romana, las carreteras, grupos de judíos en todos lados y sed de decencia que palpitaba en los prepararon al mundo para el mensaje de Jesús
que dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. El mismo Señor que dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esas palabras de Jesús pegaron en los corazones sedientos de la gente que buscaba una nueva realidad. Hoy estamos celebrando el cumplimiento del tiempo de Jesús. La historia de nosotros es parecida. Oímos de Jesús en el momento propicio. Tal vez antes no lo hubiéramos aceptado. Tal vez después hubiera sido muy tarde. Cada persona tiene un llamado de Dios en el momento justo. San Pablo escribió que Dios a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también los llamó. Cada uno de nosotros es conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios te tiene registrada, te tiene registrado en su mente, en su conocimiento. Y por eso dice la palabra que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que nos conoció, nos predestinó y nos llamó, seguirá trabajando en nosotros, con pandemia o sin pandemia, con vacuna o sin vacuna, con cuarentena o sin cuarentena. Pase lo que pase y venga lo que venga, el Señor está trabajando en tu vida y en mi vida. Aleluya. Por eso, a medida que avanzamos, comprendemos el plan de Dios para nuestra vida. Así que, en cuarto lugar, no nos desesperemos. No te desesperes, porque Dios no se olvidó de vos. ¿Por cuántos siglos estuvo el mundo esperando al Salvador? ¿Cuántas generaciones nacieron y murieron sin verlo? El Mesías había sido prometido. Muchos oraron para que se cumpla esa promesa durante su vida, pero no vino sino hasta que el tiempo se cumplió. Ni un día menos, ni un día más. A veces nos ponemos locos cuando oramos y no viene la respuesta. Pero recordemos que Dios pone los tiempos y las sazones en su sola voluntad. Generalmente Dios revela lo que va a hacer, pero no cuándo lo va a hacer. Y es ahí donde nos ponemos impacientes. Cuando le pedimos algo a Dios, el tiempo que pasa entre que le pedimos y lo que recibimos es para formar nuestra paciencia y nuestra resistencia. No hubiéramos aguantado tanto tiempo este año sin saber que Cristo estaba en nosotros y que Él tenía el control de todo. Pero Él tiene el control de todo. Y aunque el mundo parece una bola sin manija, el Señor sigue sentado en su trono. Y es poderoso. Y es poderoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso San Pablo dice que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo cuanto nos sucede ha de ser para nuestro bien. Jesús vino en el momento de Dios y vino a hacer muchísimo más de lo que Israel esperaba. Y la historia de la humanidad comenzó con su venida. El mundo es antes y después de Cristo. Cuando el ángel le anuncia a María el nacimiento del Señor, ese fue el momento, ese fue el mejor momento. Los discípulos se impacientaron por la restauración del reino porque estaban errados. Tenían una idea miope del reino. Creían que el reino era solo para Israel. Y creían que el reino era terrenal, pero el reino era universal y eterno. Dios siempre nos dará mucho más, diga conmigo, mucho más, mucho más. A veces esperamos un churrasquito y Dios tiene toda una parrillada para nosotros, de lo que pedimos o entendemos.
Cuando Dios no contesta, es porque lo que tiene para darnos es mucho más de lo que pedimos o entendemos. Aunque tenemos luchas, eso tiene que ser para nosotros una fuente de paz. Él hará su voluntad, pase lo que pase, porque es Dios y porque Él puede. Si yo me impaciento, lloro, gimo, protesto, me amargo, me deprimo, es porque no confío en Dios y en sus propósitos. Y eso es algo que yo elijo, vos lo elegís. Así que elijamos confiar en Dios. Elijamos el beneficio de la fe en Dios. No nos asustemos de los golpes de la vida. No nos aflijamos cuando la respuesta no viene. El Señor es el dueño de la historia y Él ya tiene la respuesta. Hay cosas que no entendemos y que todavía están pendientes. No lo entiendo ahora, pero un día lo voy a entender. El Señor Jesús dijo, lo que yo hago, ¿se acuerdan cuando lavó los pies de los discípulos? Pedro no entendía y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo hago, vos no lo entendés ahora, pero lo vas a entender después. Así que tranquilos, tranquilas, tranquilos. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Cerrá tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por hablar a nuestro corazón. Por miles de años, Señor, la promesa que hiciste a Adán y Eva de un Salvador no se cumplía. Señor, parecía que te habías olvidado o que habías cambiado tus planes. Pero tu palabra dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, enviaste a tu Hijo. Señor, ¿cuánto necesitamos esta palabra? Recordar en estos tiempos difíciles que vivimos que tus planes se cumplen en el momento justo, en el momento exacto, que todo lo que nos prometiste lo cumplís. Hoy, Señor, nos comprometemos a ser pacientes y a no juzgar hasta que lleguemos a tu gloria eterna, donde entenderemos el porqué de todas las cosas. ¿Podés poner tu mano en tu corazón por un momento? Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a poner mis ojos en ti, Señor. Y a saber que siempre tu respuesta es mucho mayor de lo que yo supongo. Ayúdame a no desesperar, a no angustiarme, a confiar en ti, porque todo lo que prometiste lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Si el Señor habló a tu vida, dale un aplauso a Él. Él es digno de toda gloria, Él es fiel, Él es bueno. Gloria a Dios. No temas, confía. No tengas miedo, confía. Dios sigue en su trono. Dios sigue en su trono. Dije que Dios sigue en su trono y que en el reino de Dios no hay ninguna crisis. En el reino de Dios todo está en orden y nosotros dependemos de ese reino. Gloria a Dios.